Me da mucho gusto que en la nota esté Alejandro Encinas, senador de la República y bueno, político, por supuesto, destacado ya de varias décadas en México. Gracias, Alejandro, por estar por acá. Al contrario, ¿Cómo te va? Bien, afortunadamente bien a mí, al país desafortunadamente no. Estábamos viendo este panorama. ¿Qué esperas de este 2018? ¿Cómo ves las cosas? Pero yo los veo muy mal, que veo un proceso electoral en una polarización creciente, en una situación económica difícil, donde estamos regresando a tener niveles de inflación que habíamos superado en años anteriores, pero fundamentalmente un clima de crispación política que ya se inició. No solamente es en torno a las campañas electorales, sino el ambiente en las distintas regiones del país, con mucha violencia de carácter político. Ya no es un asunto solamente vinculado a la delincuencia organizada. Vemos el asesinato ya de 9 candidatos de distintos partidos, sí, de presidentes y otras autoridades municipales, agresiones a periodistas, agresiones e incluso homicidios de líderes sociales, que la verdad se están generando un escenario pues de mucha indignación, pero también de mucho miedo. Y lamentablemente pues el miedo puede ser un factor que ahuyente la posibilidad de tener un proceso de una amplia participación de los ciudadanos. ¿Te sorprende? Pues no me sorprende, ¿No? Porque ya lo habíamos visto en años anteriores. Por supuesto, el año pasado vimos justamente en enero estos saqueos en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en el Estado de México y en delegaciones como la Gustavo Amadero, igual que los vimos este año, pero también vimos pues campañas de descalificación que acabaron en amenazas a los candidatos en la elección del Estado de México. No hay que ir muy lejos. ¿Ves distinto a un López Obrador? ¿Ves distinto a este movimiento? Yo creo que ¿Estuviste en 2006? ¿Estuviste en 2012? Sí, he hecho el seguimiento, aunque claro, el escenario político ha cambiado muchísimo. En el 2006 nosotros teníamos una fuerza propia, muy consolidada, con una izquierda unificada. Hoy la izquierda está fragmentada. Razón, sí. Veníamos del proceso del desafuero que generó un amplio respaldo de carácter social. Yo digo que el momento de mayor fortaleza de la izquierda fue justamente el arribo a la elección presidencial del 2006. Y hoy el escenario es distinto porque si bien la fortaleza de Andrés Manuel se mantiene en su candidatura, pues mucho se debe no solamente a la fuerza propia, sino fundamentalmente a la debilidad del adversario. Un Estado débil, un presidente débil, un partido en el gobierno sin cohesión, con muchos conflictos internos, con un candidato con el que no se identifica la militancia de ese partido, como tampoco se identifica la militancia perredista con el expresidente nacional del PAN como su candidato a la presidencia, y este menjurje que se ha armado entre los candidatos y la formación de frentes más que plurales y diversos, pues yo creo que no dan gusto a los ciudadanos. Se van desdibujando los partidos que luego ya no saben a quién representan y eso ha generado una crisis más profunda de credibilidad. ¿Qué le preocupa más, Alejandro Encinas, el Frente o el PRI? Me preocupa la desestabilización que puede generarse en un proceso de polarización, en donde estoy seguro que el gobierno federal ha tomado la decisión de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. ¿Qué significa cueste lo que cueste? Pues de que pueden hacer no solamente alentar estas campañas de violencia política, de intimidación, de generación de miedo, de desconfianza, sino que puedan generar un ambiente en la elección que pueda incluso llevar a la nulidad de la misma, y espero que no nos estemos viendo pronto en el espejo de Honduras, donde una salida autoritaria es la que está definiendo el resultado de la elección presidencial. Interesante, ¿lo ves como un planteamiento el tema de la nulidad? ¿Lo podrías ver como un camino? Sí, yo lo puedo ver, y no solamente pues, asociado a la Ley de Seguridad Interior, que es justamente darle unas facultades extraordinarias al presidente para poder hacer uso de las Fuerzas Armadas cuando existe un riesgo a la seguridad interior del país que puede ser un conflicto postelectoral. Y creo que ese es uno de los escenarios que pueden predecirse, hay que estar atentos y evitarlo. ¿No te ha sorprendido tal vez una cierta ambigüedad por parte de López Obrador en este tema, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior? Yo creo que ha tratado de ser cauto, pero en un tema en el que no caben las indefiniciones. Creo que el tema de la Ley de Seguridad Interior implica una muy clara posición de rechazo, porque no solamente es dotar de facultades a las Fuerzas Armadas de intervenir en asuntos que competen a la autoridad civil, sino que pueden llevar a que la población esté bajo la investigación, la vigilancia de las Fuerzas Armadas, donde pueda
puede haber allanamientos de morada, decomiso de información o presentar a la población civil ante la autoridad militar. Creo que viola los derechos constitucionales que tenemos los mexicanos. Y en este caso, en el caso que hablaba justamente al inicio de este programa, el caso Corral, gobierno federal. Yo creo que hay sustancia en la denuncia de Javier Corral, tan la hay que pues el señor Alejandro Gutiérrez está detenido junto con otros funcionarios. Hay evidencia del desvío de los recursos. Pero dice que es como un circo político, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay que saber diferenciar en una contienda política los hechos que puedan presentarse independientemente del partido que los presente en hechos de corrupción que están acreditados de lo que es la contienda política electoral. Creo que deben de disociarse porque aquí hasta la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido este fraude. A mí me llama la atención porque, a ver, te escucho y me suena lógico el planteamiento que haces con una coherencia política con la que has manejado en los últimos años. Tuve la oportunidad de entrevistar a Olga Sánchez Cordero la semana pasada e igual se nota la congruencia en el tema de la Ley de Seguridad Interior, dice tiene que haber varios test. Se nota una cierta línea que parecería lógica de una izquierda progresista. Pero en cambio de López Obrador como demasiado cauto, como en una situación un poco ajena. No hablan con él, no se acercan con él para decirle, bueno, pues analicemos esto y vayamos juntos en este tema. No lo he platicado con él, sí lo hemos platicado con los compañeros de Morena. Fueron en contra de la Ley de Seguridad Interior, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Hubo intervenciones con una gran firmeza en contra de esta ley. Y bueno, pues yo creo que son asuntos que deben de debatirse dentro de Morena con mayor apertura. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con López Obrador? Pues en un encuentro que tuvimos de senadores de la República con él, fuimos un día a cenar el año pasado, no hemos vuelto a tener un contacto. ¿Qué te ha parecido la Ciudad de México, la contienda por la Ciudad de México? Pues yo creo que es una contienda muy interesante en donde con una izquierda fragmentada y con un partido que surge fundamentalmente del partido que ganó la primera elección democrática en la ciudad, va a refrendarse el triunfo de la izquierda con otras siglas. Aunque, por supuesto, en un proceso de recomposición política donde no habrá una votación del 64% a favor del jefe de gobierno como sucedió hace 6 años, ¿sí? Lo cual también no va a estar mal, porque tanta unanimidad no ayuda en ocasiones a la democracia, porque se puede haber desviaciones muy claras en el gobierno, como lo hemos visto, y a veces los gobiernos divididos ayudan a fortalecer pues la vida democrática, y más en este escenario que va a ser la implementación por primera vez de la Constitución de la Ciudad de México. Del cual tú fuiste voz y punta de lanza, si hay que decirlo, sí, de esta Constitución que defiendes hasta el final. Y la seguiré defendiendo. Todavía nos quedan pendientes ahí algunas controversias constitucionales en la Corte que no se ve para cuándo se debatirán. Seguramente irán para el mes de marzo o quizás hasta después de la elección. Tendrán que estar resueltas, por supuesto, antes de que entre el nuevo gobierno. A ver, acabas de publicar este libro, El fracaso del sistema electoral en México. Oye, pues no suena nada bien para este año, este título y este libro. La elección del Estado de México. Sí, yo creo que pues, la reforma electoral, la última reforma político-electoral tuvo como objetivo eliminar el secuestro de los órganos electorales por parte de los gobernadores. No se logró. Siguen secuestrados no solamente por los gobiernos estatales, sino por el gobierno federal. Buscar los mecanismos de control de los recursos para que el dinero no fuera el instrumento que definiera las elecciones. Establecer mecanismos de vigilancia y fiscalización para evitar la compra del voto y la manipulación. O sea, pues, este libro es el temor de lo que... Es el ejemplo de lo que ya pasó. ¿Y de lo que podría repetirse? Yo creo que fue un ensayo. La elección del Estado de México fue un ensayo que se está reproduciendo. La mejor evidencia es como en el Estado de México el PRI no ganó las elecciones. ¿Cómo se está preparando Morena? Pues yo creo que es el problema de Morena es que tiene que entender que esta fragmentación deliberada que está alentando el gobierno, pues busca tener un resultado muy difícil, apretado, con un porcentaje bajo de votación y una diferencia estrecha entre el primero y segundo lugar, pero tengo claro que si el PRI es el segundo lugar en todos los estados, gana la presidencia. El mejor ejemplo es el Estado de México. En el Estado de México la elección la ganó Morena, el PRI tuvo 60,000 votos menos que Morena, pero las alianzas y las coaliciones que formó le permitieron
y además con toda la manipulación de los resultados, el dinero y el operativo del gobierno federal y local, tener este vuelco y tener, pues, siendo minoría, el gobierno del Estado. ¿Ya se lo mandaste, Andrés Manuel? Ya lo mandé, y no solamente también a la gente del PRI del Estado de México, a todos. Es un asunto que todos tenemos que leer. Vaya planteamiento que hace Alejandro Encinas en este libro. ¿Qué te parecen hoy los nombramientos? Suena lógico el de Alfonso Romo y nos sorprende el de Tatiana Cloutier. ¿Qué te pareció a ti? A mí me parece bien Tatiana Cloutier. Es una mujer que, bueno, viene de una cultura política desde su familia. Sí. Es una gente que tiene experiencia, no solamente legislativa. Ella participó mucho en el Grupo San Ángel, que ayudó mucho a los procesos de apertura democrática, particularmente en los años 90, en el final del siglo pasado. Y espero que traiga hay viento fresco, que venga a oxigenar mucho el equipo de campaña de Andrés Manuel. Viento fresco y oxigenación al equipo de Andrés Manuel. Ya veremos la figura de Tatiana Cloutier, hay que seguirla, por supuesto. Para cerrar, ¿qué te ha parecido el planteamiento, el cuarto de guerra que va formando por lo menos el equipo de José Antonio Meade, sumando, por ejemplo, a Javier Lozano? Yo veo mucha desesperación. Es un candidato que no crece. Y el mejor indicador no solamente son estas medidas desesperadas de llevar incluso a cuestionar a Corral de torturador, etcétera, pero el problema es que hay una candidatura que no crece y también me preocupa, porque en la medida que sea débil la candidatura del PRI, va a ser mayor la tentación de una solución autoritaria al proceso electoral. Hoy hablaba con este nuevo sitio de noticias, como de análisis de encuestas, llamado Oráculos. Lo acaba de publicar, soy socio fundador, me parece, es Leo Zuckerman. Varias personas están trabajando en este portal y es un portal muy parecido a lo que hacen muchos en Estados Unidos, varios ya con una historia de décadas. Y decían, hoy, inicios de enero, 15 de enero, se puede decir que las probabilidades de que gane Andrés Manuel López Obrador es de 99%. Yo así lo veo, pero van a hacer lo imposible por evitar que esto suceda. Y para eso hay que prepararse. Y esperemos que esta tentación autoritaria no prospere y que independientemente de las diferencias entre los distintos actores políticos exista madurez para aceptar un cambio y una alternancia hacia la izquierda. Bueno, pues ya veremos, estaremos al pendiente y por supuesto te invitamos en las próximas semanas para ver cómo va la temperatura de esta elección. Ahí estamos. Gracias, dispuestos. senador. Es un gusto. Muchísimas gracias. Suerte. Vamos a ir a una pausa.